Bueno, mi nombre es María Florencia Albertoni Borghese, sí es la primera clase que tienen conmigo. Ahora van a tener varias clases a partir de hoy, vamos a tener dos ahora, después van a tener con el doctor Favale microscopía, sí, que van a ver que algunas cositas que vemos hoy sirven para entender cosas de microscopía de fluorescencia que él les va a dar. Y después más adelante van a volver a tener conmigo citoesqueleto. La clase de hoy y la del jueves son dos clases que son como un continuado, ¿sí? No son dos clases. O sea, yo hoy puedo llegar hasta un punto, hasta donde lleguemos para que entiendan bien las bases, y el jueves seguimos a partir de donde hayamos dejado. Entonces después les voy a dejar un único PDF con toda la clase, eso es lo que les quería decir. Va a haber dos videos, pero va a ser un único PDF. Y la clase, así en conjunto, entre hoy y el jueves, va a ser sobre estudios de los ácidos nucleicos, la tecnología del ADN recombinante y la manipulación de los ácidos nucleicos para lograr organismos genéticamente modificados. ¿Vieron cuando ustedes escuchan hablar de ese tomate transgénico o ese salmón transgénico, las comidas transgénicas? Bueno, en esta clase y en la que viene ustedes van a ver los fundamentos y las bases con los que se logró llegar a esos avances. Bueno, entonces vamos a empezar. El orden que seguí más o menos es el del Albert, pero tengo muchas figuras del Lodich porque en el Lodich está dado con mayor profundidad, pero cada uno tiene un orden distinto y yo acá puse un orden que a mí me parece el más lógico y el más fácil de seguir para ustedes, como para ir entendiendo y para ir de lo menos complejo a lo más complejo. Bueno, ustedes ya saben qué es el ADN, ¿no? Ustedes ya saben lo que es el ADN, ¿sí? Porque vieron las 4 biomoléculas, y es una de las biomoléculas. Saben cómo está compuesto, ¿sí? Saben cómo se empaqueta en los eucariontes, ¿sí? En los eucariontes nosotros tenemos la doble hélice de ADN, pero no está así como doble hélice suelta en el núcleo, sino que sufre todos unos procesos de empaquetamiento con diversas proteínas. ¿Qué tal? Para lograr disminuir el tamaño de esas moléculas que son kilométricas y que puedan entrar en el núcleo. Ustedes saben que cada cromosoma que hay en una célula eucarionte, que representa una sola molécula de ADN. Si cada cromosoma, si nosotros lo estiramos, es una molécula de ADN larguísima. Esto hace que estudiar el ADN sea difícil, porque son moléculas muy largas, ¿sí? Si vamos al ADN procarionte, si bien en los procariontes hay una sola molécula de ADN que se le dice el cromosoma circular, ¿sí? Porque es una molécula de ADN circular, también está asociado a proteínas y también es una molécula grande. En el ADN procarionte, además de este cromosoma que tenemos, el cromosoma bacteriano, podemos encontrar ADN dentro de esa bacteria en otras moléculas que se denominan plásmidos. ¿Sí? Los plásmidos son moléculas más pequeñas de ADN circular que son autorreplicativos, o sea, los plásmidos se pueden duplicar independientemente del cromosoma bacteriano. ¿Sí? Puedo tener en una bacteria muchas copias de esos plásmidos. Van a ver que esta palabra plásmido a partir de ahora yo la voy a mencionar un montón porque son muy, muy utilizados en la tecnología del ADN recombinante. Ya vamos a ver por qué, ¿sí? Ahora lo que tienen que saber es que cuando aparezca este simbolito acá, ¿sí? Que es una doble cadena amarillita, es el símbolo del plásmido, ¿sí? Que se encuentra de forma natural en las bacterias y le da a las bacterias ciertas características por las cuales esas bacterias van a mantener esos plásmidos. Les dan ventaja. Por ejemplo, una bacteria puede tener un plásmido que codifique para proteínas que le permitan moverse. Entonces la bacteria, cuando se duplica esos plásmidos y se segrega a sus células hijas. En un plásmido también de forma natural. Todo esto estamos hablando de forma natural, lo que ocurría
cuando los microbiólogos empezaron a estudiar los ácidos nucleicos de la bacteria. ¿Qué descubrieron? Que en esos plásmidos también podía tener resistencia a antibióticos. Entonces, cuando la bacteria adquiría uno de estos plásmidos, se convertía en resistente, por ejemplo, a la ampicilina. Estos plásmidos son fáciles de pasar entre bacterias también, por eso es tan peligrosa la resistencia a los antibióticos en las bacterias, porque una bacteria, si no tiene esa resistencia en un plásmido, se lo puede pasar a otra bacteria. Y así se va ampliando la resistencia de las bacterias a los antibióticos. Bueno, todas estas características que les dije del ADN, que son moléculas muy largas, son moléculas que están formadas ¿por qué? Sí, los ácidos nucleicos, ¿por qué están formados? ¿Cuáles son los monómeros? ¿Cuáles? ¿Cómo se llaman los monómeros? Nucleótidos. Nucleótidos. ¿Y los nucleótidos cuántos tengo? Tengo 20, 30 nucleótidos. ¿Cuántos tengo? ¿Cuántos nucleótidos tengo? No, pero ¿cuántas clases de nucleótidos? No. Sí, ¿cuántos son? 4. Yo tengo 4 tipos de nucleótidos. Adenina, timina, citosina y guanina, nada más. Entonces, y uracilo sí en el ARN, pero ahora hablando de ADN, si pones de 5, ¿sí? Entonces, yo extraigo ADN, son moléculas larguísimas y tampoco es que entre sí tienen tanta variabilidad que yo puedo hacer como en una proteína que hay 20 aminoácidos y puedo distinguir 2 proteínas porque tienen distinto punto isoeléctrico o distinta carga. Así en el ADN hay poca variabilidad. Entonces, al momento de estudiar el ADN, cuando los bioquímicos de hace muchos años empezaron a estudiar, bueno, uno estudiaba los lípidos, los hidratos de carbono, otro el ADN. El ADN era súper complejo de estudiar. ¿Por qué era difícil? Por esta característica, muy grande y poca variabilidad entre los monómeros que lo componían. Fue la molécula más difícil de estudiar hasta más o menos los años 70, o sea, 1970, en que se pusieron a punto muchas técnicas para manejar esta molécula que era inmanejable. ¿Cuáles fueron esas técnicas? Bueno, desnaturalizar y renaturalizar el ADN, ¿sí? Cortar el ADN. Digo el ADN, pero hablo en general de ácidos nucleicos. Y lo que pasa es que en general les voy a aclarar cuando hablemos de ARN cosas puntuales. Porque el ARN, ya lo vieron también en la clase de moléculas de ácidos nucleicos, es mucho más inestable que el ADN. Entonces, todos estos estudios de cortar, pegar, reemplazar se hacen con ADN y no con ARN. Entonces, esta molécula, para estudiarla, necesitamos desnaturalizarla, renaturalizarla, cortarla, pegar, ¿sí? De vuelta, corto moléculas y las pego, separarlas, por ejemplo, por electroforesis, como separamos proteínas, hibridizarla, secuenciarla o clonarla. Cada una de estas cosas las vamos a ir viendo ahora en la clase, por eso las nombré simplemente sin explicarlas mucho. Y todas esas técnicas juntas me permiten hablar de la tecnología del ADN recombinante, que es el conjunto de esas técnicas que me permite trabajar con el ADN. Y llevado al extremo, ese conjunto de técnicas me va a permitir obtener organismos que están genéticamente modificados. No se pudo. Bueno. Ah, ok. Bueno. Entonces, para ver todas estas características que me permiten manejar el ADN, vamos a repasar cómo es, ¿me escuchan bien? Vamos a repasar cómo era la estructura del ADN, ¿sí? Estos que tenemos acá son los nucleótidos, ¿sí? Ven que tiene una base nitrogenada, que en este caso tiene una C, que es la citosina, un azúcar pentosa y un grupo fosfato, ¿sí? Fíjense que en el carbono 5, en 5' tiene un grupo fosfato, y en el carbono 3, ¿qué tiene? Acá se ve, tiene un oxidrilo. ¿Cómo se unen
entre sí estos nucleótidos, ¿sí? Se unen 5', 3', o sea, el oxidrilo en 3', que está libre, que es este de acá, ataca nucleofílicamente al fosfato en 5' de un nucleótido entrante, ¿sí? Y así es como se va polimerizando la cadena. Esta cadena, así como la vemos acá, no existe, sino que el ADN está siempre como doble cadena, ¿sí? Me paran si no entienden algo porque se va a ir poniendo más complejo. Entonces, siempre vamos a ver como doble cadena estas moléculas. ¿Y cómo se van a parear estas dos cadenas? ¿Al azar, así nomás? No, ¿cómo? Por complementariedad, una base púrica con una pirimidina. ¿Cuál se va a unir con cuál? Siempre. Adenina con timina y citosina con guanina. Adenina con timina, o sea, estas uniones que yo les hablé acá, del 5', 3', que se llaman uniones fosfodiéster, ¿son uniones de qué tipo químicamente? ¿Covalentes o no covalentes? Covalentes son. Es una unión química que se hace una unión fuerte química covalente. Ahora, las bases entre sí se unen adenina con timina y guanina con citosina por uniones de qué tipo? Fuente de hidrógeno, que son uniones no covalentes. Son uniones más débiles que comparten electrones, ¿sí? Y adenina con timina forman dos fuentes de hidrógeno, o sea, dos de estas uniones no covalentes. Y citosina con guanina, ¿cuántas? 3. Entonces, la unión de citosina con guanina es más fuerte que la adenina con timina. ¿Hasta ahí vamos bien? Díganme, sí. Sí. Bueno, entonces vamos a empezar a ver en este repaso que les estoy dando de cómo son las uniones, van a ver que vamos a... Si nosotros a esta molécula de ADN le midiéramos la absorbancia a la luz ultravioleta, la molécula de ADN doble cadena absorbe poco a la luz ultravioleta. Absorbe, acá tenemos la cantidad, si lo graficáramos, esta es la absorción de un ADN de doble cadena. ¿Por qué esa absorción al ultravioleta es bajita? Porque la absorción al ultravioleta depende del movimiento de los electrones en esa molécula química. Entonces, si nosotros tenemos las bases púricas y pirimidínicas, o sea, adenina, guanina, citosina y timina, sin estar unidas a otra base, los electrones de esa molécula pueden girar y estar libres y aumentar la absorción al UV, ¿sí? Si nosotros, para ser más claro, ¿sí? Esta es la molécula, ¿sí? ¿Ven? Estas son las moléculas de las bases nitrogenadas. ¿Las ven acá o están muy chiquitas? Bueno, ¿están cursando orgánica? Sí. Bueno, esto lo van a ver o por ahí ya lo vieron, ¿sí? Cuando hay dobles enlaces en una molécula conjugados, o sea, dobles enlaces conjugados quiere decir que hay un doble enlace, al lado un enlace simple, al lado un enlace doble, uno simple, uno doble, ¿sí? Alternados. Los electrones de esos dobles enlaces están libres y se van moviendo alrededor de la molécula. Ese movimiento de electrones hace que esa molécula absorba a la luz ultravioleta. Ahora, si esta molécula está apareada por complementariedad con otra molécula, los electrones ya no están formando estos dobles enlaces, sino que acá los electrones se están compartiendo con la molécula de al lado. Entonces hay menos movimiento de electrones y menos absorción al ultravioleta. ¿Para qué hago toda esta introducción? Para mostrarles que si yo midiera la absorción al ultravioleta de esta molécula que está como doble cadena, la absorción sería baja. Ahora, si yo caliento la solución donde está esa molécula y se empezaran a romper los enlaces débiles, que son estos no covalentes, que son los puentes de hidrógeno, se empezaran a romper y las dos hebras se empezaran a separar, ¿sí? Eso es lo que se llama desnaturalizar el ADN. ¿Qué pasaría con la absorción al ultravioleta de esa molécula que yo estoy calentando? Va a aumentar. ¿Por qué va a aumentar?
porque las bases púricas y pirimidínicas que absorben al ultravioleta, cuando están como simple cadena, van a estar como simple cadena, ese ADN. Entonces, la absorción, fíjense, acá está graficado, acá, la absorción al ultravioleta de una molécula de ADN cuando se empieza a calentar la temperatura. Fíjense, acá ven, temperatura y absorción. La molécula absorbe poco hasta que en un momento, en esta temperatura que se llama temperatura de melting, la mitad de las cadenas están como simple cadena y la absorbancia aumentó un montón. Si sigo calentando, esa absorbancia sigue aumentando, ¿sí? Y acá está comparado con un ADN de cadena simple, cuánto absorbe al UV. Ven que de entrada ya este ADN de cadena simple absorbe mucho más. Si lo caliento, aumenta la absorción porque los átomos se están moviendo más, pero no aumenta tanto en comparación como aumenta la de cadena doble. ¿Esto lo entendieron? ¿Seguro? Bueno, esto es importante en un montón de técnicas. Cuando avancemos en la clase van a ver que en un montón de técnicas se usa lo de calentar las moléculas de ADN para que deje de estar como doble cadena y pase a estar como cadena simple. Ahora, yo les dije que adenina-timina tenía dos fuentes de hidrógeno, tenía por dos fuentes de hidrógeno, y citosina-guanina, ahora por ahí se empieza a ver ahí todo esto. Citosina-guanina, tres fuentes de hidrógeno. Entonces vamos a hacer un ejercicio simple. Si yo tengo una molécula de 10 pares de base, todos adenina-timina, ¿sí? ¿Cuántos fuentes de hidrógeno tengo ahí? 20, porque cada adenina-timina son 2, yo tengo 10 pares, 20 uniones fuente de hidrógeno. Lo dejamos ahí a un costadito. Tengo otra molécula que es toda de guanina y citosina. También 10 pares de base. ¿Cuántos fuentes de hidrógeno tengo ahí? 30. Si yo doy la misma cantidad de temperatura, ¿cuál se va a separar primero? Perfecto. La adenina-timina, porque ahí tengo que darle energía para romper 20 fuentes de hidrógeno y a la otra le tengo que dar energía para romper 30 fuentes de hidrógeno. Le tengo que dar más energía, es simple, es una cuenta simple. Entonces, acá vemos en este gráfico que cuando el porcentaje de pares de base GC aumenta en una molécula, fíjense acá va de 0% GC, esa sería toda adenina-timina, hasta 100% de GC. La temperatura de melting, esta que habíamos definido acá como la temperatura a la que la mitad de las cadenas se había desnaturalizado, esa temperatura de melting aumenta, por lo que vimos recién. Si tengo más fuentes de hidrógeno, yo le tengo que dar más calor, más energía para romper esas fuentes de hidrógeno. Entonces, cuanto más GC tengo, más calor me tengo que dar. Esto es este gráfico de acá. Siempre que vean un gráfico, ustedes que lo tengan que explicar, miren los ejes, ¿sí? Supónganse que yo les digo, pasen a explicar este gráfico. Ustedes no saben de qué, se paran ahí y dicen, bueno, acá vemos, tenemos graficado la temperatura de melting en función del porcentaje de GC. Y vemos que a menor porcentaje de GC, menor temperatura de melting. Y ya explicaron el gráfico, ¿sí? Eso siempre para toda la carrera. Bueno, esto es importante, lo vamos a ver en técnicas que vamos a ver un poquito más adelante en la clase. Yo les voy a decir, ¿se acuerdan cuando les dije eso? Ustedes me van a decir, sí, Flor, ¿no se acuerdan? Bueno, entonces yo con calor puedo desnaturalizar una molécula de ADN, ¿sí? Y si bajo, perdón, si bajo la temperatura, ¿sí? Nuevamente, esos átomos dejan de moverse, vuelven a unirse y puedo renaturalizar esa molécula de ADN. O sea, esta doble hebra que habíamos separado se puede volver a unir. Eso también es muy importante. Bueno, para renaturalizar, por ejemplo, si yo le había aumentado la temperatura, se la bajo. Si yo había desnaturalizado cambiando la fuerza iónica, aumentando un montón las sales, le saco las sales y se puede volver a renaturalizar. Otra cosa que se puede hacer con el ADN es cortarlo, ¿sí? Vieron que ustedes me hablaron de esas uniones fosfodiéster cuando hablamos.
Recién hablamos de desnaturalizar, que es romper las uniones puente de hidrógeno entre una hebra y otra, ¿sí? Si hablamos de cortar el ADN, estamos hablando de romper las uniones fosfodiéster, o sea que dentro de una cadena, esa unión 3', 5', cortarla. Y eso se hace enzimáticamente, ¿sí? En las bacterias, yo les conté que en las bacterias había plásmidos, ¿sí? En las bacterias se encontraron un montón de herramientas que al estudiarlas permitieron tomarlas para trabajar y manipular el ADN, ¿sí? En las bacterias se encontraron unas enzimas que son endonucleasas. ¿Qué quiere decir endonucleasas? ¿A qué le suena? Nucleasa es que corta ácidos nucleicos, ¿sí? Corta el ADN. Y endo es que no lo corta por los extremos, como una exonucleasa, sino que lo corta en el medio de la molécula. En el medio, claro. Entonces esas son endonucleasas. Esas son las enzimas para utilizar cortes en la sociedad. Sí, esas se llaman enzimas de restricción. O sea, se llaman enzimas de restricción y ¿qué son? Son endonucleasas. Se llaman enzimas de restricción porque se descubrieron en las bacterias y las bacterias las tenían para restringir que les llegue ADN exógeno. ¿Vieron que yo les conté que las bacterias se podían pasar plásmidos entre ellas? Sí. Bueno, la bacteria va a mantener un plásmido si le es útil, si le da una capacidad de sobrevida frente a otros o una ventaja. Si no, en sí la bacteria, hablo así de la bacteria como si pensara y todo, pero eso es para que se comprenda, ¿sí? La bacteria quiere mantener su genoma tal cual está. Entonces, cuando entran ADNs exógenos, que puede ser un virus, por ejemplo, un ADN exógeno o un ARN exógeno, la bacteria lo quiere cortar. Entonces tiene estas enzimas de restricción para restringir los ADNs que entran que atraviesan su membrana. Entonces, cuando en una bacteria entra ADN que podría ser algo beneficioso, como un plásmido que le da resistencia, pero también podría ser un virus de bacterias que se llaman fagos, la bacteria quiere cortarlo, la bacteria no quiere que esté ahí. Entonces en estas bacterias se descubrieron un montón de enzimas que cortan el ADN. Y primero los que lo descubrieron, que son los microbiólogos que estudian las bacterias, las describieron como algo, bueno, se encontró esta bacteria que corta ADN. Y estas bacterias no cortaban ADN en cualquier lugar, sino que cortaban en secuencias específicas. Dicen, esta enzima, esta bacteria, por ejemplo, la más conocida y la más estudiada, que es la EcoR1, porque es la enzima de restricción 1, la primera que se descubrió en Escherichia coli, por eso es el nombre, Eco de E. coli, R de restricción y 1 porque fue la primera. EcoR1 corta siempre cuando la secuencia de bases es GAATTC, ¿sí? Siempre corta cuando se encuentra esa secuencia de bases, o sea, son específicas. Además de cortar el ADN, lo cortan de una manera específica. Yo puedo predecir dónde esa enzima EcoR1 va a cortar al ADN. Entonces, eso es muy útil. Otras enzimas, por ejemplo, esta HIN3, corta cuando hay esta secuencia de bases, AA, G, C, T, T, ¿sí? Son distintas. Entonces, yo cambiando la enzima que estoy usando, puedo cambiar el pedacito de ADN que voy a cortar. Todo esto, si van pensando, puede ser muy útil para manipular el ADN, para decir, corto acá, le saco esto, le pongo el otro, que es a lo que vamos a llegar el jueves. Bueno, y estas enzimas, estas secuencias que son reconocidas para el corte, son secuencias que tienen una característica que es ser palindrómicas. ¿Ustedes saben lo que quiere decir que una secuencia es palindrómica? Es igual que atrás. Es igual si la leo de adelante para atrás que atrás para adelante. Por ejemplo, Neuquén, antes la clase esta la daba Nicolás, que es de Neuquén, y daba este ejemplo, decía, yo soy de Neuquén. Bueno, yo no soy de Neuquén, pero Nicolás es de Neuquén, y Neuquén, si yo lo leo para un lado y para el otro, leo lo mismo. Estas secuencias, si yo leo acá, en esta hebra, GAATTC,
y leo la hebra de abajo de 5' a 3', tengo la misma secuencia G, A, T, T, C. ¿Ven? Entonces son palindrómicas y pueden dar dos tipos de fragmentos cuando cortan el ADN. Algunas pueden cortar así, este enlace fosfodiéster y este de acá, en la hebra, en la doble hebra, ¿sí? Corto y tengo dos moléculas de ADN con un extremo liso, digamos, romo se llama, ¿sí? Pero también puede ser que el corte sea acá, ¿sí? Entre la G y la A de esta cadena y entre la G y la A de esta cadena. Entonces, fíjense, cuando cortan acá, la enzima rompe este enlace fosfodiéster y rompe este enlace fosfodiéster. Se separan estas dos moléculas que se cortaron y fíjense cómo quedan las dos moléculas. Quedan con una pequeña colita monocatenaria, ¿sí? ¿Perdón? ¿Me dijiste algo? Ah. Ven que esto le queda una colita monocatenaria y a esta molécula también le queda una colita monocatenaria. ¿Y cómo son esas dos colitas monocatenarias entre sí? Complementarias. O sea que esta es TTAA, se va a unir fácilmente a la otra colita que quedó, que es AATT. ¿Sí? Entonces, si yo esa molécula la abro, después la vuelvo a cerrar, se puede volver a pegar. ¿Sí? Estos extremos se llaman cohesivos porque se vuelven a pegar. Cohesión es algo que se pega. ¿Sí? También se los llama extremos pegajosos, depende de la traducción, si es una traducción así del español, España, con extremos pegajosos. Y en inglés es sticky ends, es pegajoso, cohesivo. ¿Vamos bien hasta acá? Los del Zoom, espero que vayan bien, pero igual estamos grabando, ¿no? Sí. Bueno. Entonces ahí ya vimos que se desnaturaliza, renaturaliza, se corta. ¿Sí? Acá tienen una tabla de un montón de enzimas de restricción que se encontraron en bacterias, en distintas bacterias, en BAM-H1, o sea, esta se llama BAM-H1 porque es de Bacillus amyloliquefans, Escherichia coli, HIM3 es de Haemophilus influenzae, y acá les muestra el sitio que reconocen, porque eso es muy importante, son muy específicas, y acá les dice si obtienen extremos cohesivos o romos. Obviamente los extremos cohesivos son más útiles porque los romos no se vuelven a pegar tan fácilmente. No, que no entendí por qué de estas un mecanismo especial, porque primero fue naturalización y después de naturalización, pero porque estás explicando cómo se pueden hacer las... Estoy explicando, claro. Porque no entendía para qué desnaturalizar, para renaturalizar. No, Vieron que al principio les di una listita de las cosas que se puede hacer con el ADN que me permiten manipularlo más fácilmente. Ahora estamos viendo todo esto, el orden. De hecho, en cada diapo, ves, acá tenés en negrita desnaturalizar y renaturalizar. Ahora en la otra diapo te va a aparecer, acá apareció cortar. Ay, no lo puse. Sí, acá mira que cortaba. Ah, acá abajo. Sí, yo estaba segura que lo había puesto. Ven, acá estamos viendo cortar. Ahora vamos a ir a ver pegar. ¿Sí? Cuando, imagínense esos extremos pegajosos, ¿sí? Yo los vuelvo a juntar, se vuelven a juntar si están en el tubo de ensayo o en una solución, eso se vuelven a juntar. Las bases adenina, timina hacen sus puentes de hidrógeno, ¿sí? Guanina, citosina también, pero en sí acá no se formó el enlace fosfodiéster entre esta base y la que sigue, ¿sí? Ahí se puede volver a ligar con una ligasa, que es la enzima que cataliza esa unión, la formación del enlace fosfodiéster, y entonces esa molécula vuelve a quedar como estaba originalmente. Ustedes imagínense que cortan un pedazo de ADN con eco R1, ¿sí? Entonces les queda este extremo. Mírenme acá en la pantalla de papá, bueno, por ahí lo tienen ahí. Les queda este extremo, ¿no? Y mezclo estas moléculas de ADN con otras moléculas de ADN que yo corté con muchas enzimas distintas.
Las moléculas que corté, por ejemplo, con HIN3, va a tener este extremo cohesivo, AGCT. ¿Se va a unir a este? No. Esta que corté con BAM-H1, el extremo cohesivo es CG, ¿se va a unir a este? No. Pero si hay otro fragmento de ADN que yo corté también con EcoR1, el extremo cohesivo que va a quedar va a ser complementario a este, que es esta de acá, ¿ven? Entonces, si yo mezclo todo esto en un tubo, esta molécula A con esta molécula A' se van a unir, ¿sí? Simplemente por puentes de hidrógeno. Después, si quiero que quede bien unida con el enlace fosfodiéster formado, tengo que incubar con una ligasa. ¿Vieron en la duplicación del ADN la hebra rezagada que va haciendo los fragmentos de Okazaki? Sí. Que después esos fragmentos de Okazaki se tienen que unir con una ligasa. Bueno, estas también son enzimas que ya existen en la naturaleza. De hecho, esta ligasa es una enzima ligasa de T4, que es un virus de bacterias, que tiene esa enzima ligasa porque cuando duplica su ADN necesita tener una ligasa. Todo esto se fue estudiando, se fue pensando que por ahí esa ligasa servía para otra cosa, se purificó, se secuenció, se aisló y se empezó a usar para esta tecnología del ADN recombinante. Entonces acá vimos cómo se pegan moléculas de ADN. Yo entonces lo que puedo hacer es tomar un plásmido de una bacteria, ¿sí? Cortarlo con una enzima, digamos EcoR1, ¿sí? Ese plásmido se va a abrir, va a dejar de ser circular, se va a abrir porque yo lo corté, porque justo en el plásmido estaba esa secuencia que reconoce la enzima EcoR1. Y puedo tener un fragmentito de ADN que a mí me interesa mucho, que también lo corté con EcoR1 en los dos extremos. Entonces, ¿qué puedo hacer? Incubarlos juntos y ese plásmido se va a unir a ese fragmento porque tiene los mismos extremos cohesivos, porque lo corté con la misma enzima. Los puedo unir y voy a tener una molécula de plásmido que tiene un pedazo de ADN que no es de la bacteria, es un pedazo de ADN que a mí me interesaba. Entonces, cuando tengo una molécula de ADN compuesta por secuencias que vienen de dos fuentes distintas, de dos organismos o de dos orígenes distintos, se dice que tengo una molécula de ADN recombinante, ¿sí? Porque combina dos orígenes de ADN. ¿Sí? ¿Hasta acá van bien? Bueno, también vimos que el ADN se puede separar. Cuando yo tengo, así como vieron que las proteínas se pueden separar por electroforesis, incluso lo hicieron en el TP, también el ADN se puede separar por electroforesis. Lo que pasa es que el tamaño de las moléculas de ADN puede variar desde 2 pares de bases o un par de bases que sean un nucleótido hasta miles y miles de pares de bases. Pueden ser muy largas. Un cromosoma entero son miles de pares de bases. Entonces, para correrlo en un gel, lo que se hace es cortar a ese ADN en fragmentos más chiquititos, ¿sí? Y después lo corro en el gel. El gel, si la molécula es chiquita, es de 10 a 500 nucleótidos, se hace de poliacrilamida, como el gel que ustedes hicieron en el TP para proteínas, ¿sí? Y ese gel de poliacrilamida me permite separar las moléculas y distinguir el tamaño de un par de bases, ¿sí? Por ejemplo, si ustedes tienen una molécula de 10 pares de base y otra de 11, las van a ver distintas en la altura a la que corren en el gel. ¿Cuál va a correr más rápido, la de 10 o la de 11? ¿Por qué la de 10? Tiene que ver con la movilidad. ¿Eh? Tiene que ver con la movilidad de la que Sí, tiene que ver con la movilidad, con el peso. O sea, vieron en el TP, electroforesis, que las proteínas más chiquitas corren más rápido porque pasan más rápido, pasan mejor entre los poros. Acá es igual. Si yo tengo una de 10 y una de 50, la de 10 la voy a ver más abajo. ¿Ven acá? Como se ve en un gel, esta es más chiquita que esta. Ahora, si las moléculas de ADN a separar son mucho más grandes, el gel de poliacrilamida, los poros que genera son muy chiquitos y las moléculas no podrían pasar. Entonces se utiliza otro material para moléculas más grandes, que es la agarosa, ¿sí? Que
hace un gel que es más, se ve más como una gelatina y me permite separar moléculas que van entre 300 pares de bases a 10.000, ¿sí? Pares de bases o nucleótidos. Cuando hablo de nucleótidos es porque estoy hablando de una molécula sola, monocatenaria, y si digo pares de bases estoy hablando de bicatenario. Para ver esas moléculas en el gel, como el ADN no tiene un color, lo que se hace es agregarle un reactivo intercalante, como por ejemplo bromuro de tidio u otros que se fueron desarrollando después, que se intercala entre los pares de base del ADN y permite verlo así a la luz UV como fluorescente. No, este para el de agarosa. Para el de poliacrilamida se pueden ver, ahora te muestro, se pueden marcar las moléculas de ADN, por ejemplo, con fósforo radioactivo. El fosfato, en lugar de ser un fosfato normal, es radioactivo. Igual. Sí, funciona igual, pero tiene poros más grandes, es más laxo. De hecho, el gel de agarosa no se pone así vertical como el de poliacrilamida, sino es que se corre así acostado, como está esta foto, ¿ves? Sí. Porque si no se desarmaría. Entonces vos lo pones así y pones que el campo eléctrico vaya de acá hasta acá. Entonces las moléculas de ADN, ¿qué carga tienen? Nos ponemos un buffer pH 8 para que el fosfato quede expuesta a la carga negativa y van a migrar al positivo. Y se hace así acostado porque parado es muy laxo y se caería. ¿Se separa el nucleótido solo o con pares? ¿Con el nucleótido solo o con el... Se separa toda la molécula que vos pongas. Ah, sí. Bueno. Ven, acá se ve una corrida electroforética en un gel de poliacrilamida, ¿sí? Que está, se evidencia por autorradiografía, o sea, esas moléculas tienen radioactividad y se pone una placa fotográfica donde impacta la radioactividad y lo veo así. Pero también se pueden ver por fluorescencia, tinción con plata o con colorantes. Y acá hay un gel de poliacrilamida y acá hay un gel de agarosa. Fíjense, acá el tamaño va de 10 a 50 pares de base, o sea, esto es poliacrilamida, acá se me borró que decía agarosa. Fíjense que va de 220.000 a 950.000 nucleótidos. O sea, se corren moléculas mucho más grandes. Y otra cosa que se puede hacer con el ADN es hibridizarlo, ¿sí? O hibridarlo, se usan las dos maneras, ¿sí? ¿Qué es esto de hibridizarlo o hibridarlo? O sea, hibridizar es unir dos moléculas monocatenarias que son complementarias, ¿sí? Para eso, primero tengo que tener la molécula monocatenaria. Yo tengo el ADN así, como doble hélice, se calienta o se pone un pH muy básico y la molécula de ADN se va a separar en sus dos hebras, va a quedar monocatenaria. Ahora, estas moléculas monocatenarias, si yo vuelvo, vieron que yo les hablé que se podía renaturalizar, si bajo la temperatura o vuelvo al pH original, estas dos moléculas se van a volver a unir. Pero si antes de hacer esto agrego al medio un montón de, por ejemplo, una molécula chiquitita que es complementaria a estos pares de base que está acá. Pongo una cantidad muy grande. Cuando baje la temperatura o saque el pH básico, las moléculas por ahí no se vuelven a unir a la cadena que estaba unida antes, sino que se van a unir a una pequeña molécula de ADN que yo agregué en el medio, ¿sí? Entonces ahí yo estoy hibridizando la molécula de ADN con algo que yo le agregué externo. Esta técnica de hibridización se usa mucho, ¿sí? La vamos a ver en la hibridación in situ por fluorescencia, donde se une el ADN a sondas marcadas fluorescentemente, y también cuando veamos PCR ahora en un ratito, van a ver que esta técnica de hibridizar se usa con los primers de la PCR, que ahora por ahí les parece, no saben de qué hablamos, pero cuando lleguemos ahí lo van a entender. Una sonda de ADN que les mencioné es esto, es una
pequeña secuencia de ADN o ARN de cadena simple que tiene una marca, me permite verla. Si esa marca puede ser fluorescente, puede ser radiactiva, ¿sí? Y esa sonda es complementaria a una secuencia de ADN que a mí me interesa. Entonces yo, si quiero saber si esa secuencia de ADN está en mi tubo de ensayo, ¿qué hago? Caliento el ADN, lo hago todo monocatenario, agrego mi sonda, que es complementaria a lo que me interesa y tiene una marca fluorescente, bajo la temperatura y mi sonda se va a pegar a la cadena de ADN monocatenaria que me interesaba. Y después puedo correr eso en un gel y ver si está la marca. Si está la marca fluorescente es que esa sonda se pegó, o sea que la molécula que a mí me interesaba estaba. Esto sirve, por ejemplo, para estudiar los cromosomas, ¿sí? Porque puedo tener una sonda fluorescente de un color distinto para una secuencia que está en cada uno de los cromosomas y estudiar todo el genoma de una persona incubándolo con estas sondas. Entonces puedo ver de un color la sonda que se une al cromosoma 1, de otro color la sonda que se une al cromosoma 2, y esto me permite estudiar en un cariotipo, que es el estudio del conjunto de los cromosomas de un individuo, si hubo translocaciones en los cromosomas. Si yo viera un pedacito acá de sonda roja, por ejemplo, quiere decir que un pedacito del cromosoma 2 pasó al cromosoma 1. ¿Sí? Esta técnica se llama FISH o hibridación in situ con fluorescencia. Otra técnica, esta técnica que se llama técnica de transferencia de Southern, que van a ver que está relacionada con una técnica que ustedes vieron en el trabajo práctico. ¿Con qué técnica? ¿Con? Sí, ¿cómo se llama la técnica? Ya lo dijo. El western, ¿sí? Bueno, van a ver que el western y el Southern son muy parecidos. El western, perdón, la técnica de Southern combina dos cosas que vimos recién, ¿sí? Combina lo de separar ácidos nucleicos por electroforesis y lo de hibridizar. Y entonces, ¿qué me permite esta técnica de Southern? Por ejemplo, para ver si en un ADN genómico de un individuo hay cierta secuencia que a mí me interesa, yo puedo agarrar el ADN genómico de ese individuo, lo extraigo, no importa cómo, ¿sí? Lo corto en muchos pedacitos con enzimas de restricción, que también las vimos, y corro esos pedacitos en un gel de agarosa. Y entonces corro eso, los pedacitos de ADN van a quedar distribuidos en el gel según su tamaño, ¿sí? Después ese gel lo pongo en contacto con un papel de nitrocelulosa. Por capilaridad, esos fragmentos de ADN van a pegarse al papel, ¿sí? Y van a quedar representados en el papel en el mismo orden que estaban en el gel, ¿sí? Ven, acá está el papel de nitrocelulosa. Yo hasta acá no veo nada porque el ADN no se ve, ¿sí? Sé que está en ese papel porque seguí el protocolo, pero no se ve. Y quiero saber si una secuencia en particular que a mí me interesaba, por ejemplo, quiero saber si en este organismo que extraje, que puede ser de una especie nueva, hay, por ejemplo, un gen parecido al de la beta-globina humana. Entonces agarro una sonda, fabrico una sonda de ADN de pocos nucleótidos que tenga la secuencia de la beta-globina humana, la marco esa sonda, ¿sí? ¿Se acuerdan que una sonda era algo marcado? Por ejemplo, con radiactividad o también puede ser con fluorescencia. La incubo con ese papel de nitrocelulosa y si la sonda se pega, yo puedo decir que en ese genoma estaba la misma secuencia que a mí me interesaba. ¿Sí? Acá está representado, sí, este es el ADN que me interesaba, lo separo, lo incubo con una sonda fluorescente y esta sonda se une acá por complementariedad. Esta técnica la inventó un investigador que se llamaba Edwin Southern. Por ahí se llama, no sé. Por ahí está vivo. Creo que está vivo. Bueno, se llama transferencia de Southern. Él inventó esta técnica. Después,
la modificaron, esta técnica, para también estudiar ARN, ¿sí? Se hacía lo mismo, se extraía todo el ARN, ahora para ver si una célula en particular, por ejemplo, estaba expresando el gen de la beta-globina. Entonces, corrían todo el ARN de una célula en particular en un gel de agarosa, se transfiere a un papel de nitrocelulosa, se incuba con la sonda marcada, que es una secuencita del gen de la beta-globina, y si se une, ¿sí? Acá, yo puedo decir que esa célula en ese momento estaba expresando el gen de la beta-globina. Acá tienen una foto de un Northern real, ¿sí? Este es el gen de la beta-globina, ¿sí? A la altura que se ve. ¿Sí? Acá está hibridizado con mi sonda. Cuando se incuba, estas son células que expresan la beta-globina y estas son células de un tumor que no expresaba la beta-globina. Entonces la sonda no se unió ahí a ese ARN mensajero porque esa célula no estaba expresando la beta-globina. Esto correspondía a un tumor de médula ósea que producía en gran cantidad células indiferenciadas, que no se diferenciaban a glóbulos rojos, que son los que expresan la beta-globina. Entonces, como esta técnica era parecida a la técnica de transferencia de ADN, pero era de ARN, y la de ADN se llamaba Sauder porque el señor que la creó se llamaba Sauder, le pusieron Northern, como para hacer como un juego de palabras, ¿sí? Y después a alguien se le ocurrió hacer una técnica parecida con proteínas, ¿y cómo le puso? Western. ¿Sí? Por eso es Western, sí, está muy buena, sí. Entonces, ven ahí está el Southern, el Northern, el Western, y después hicieron otra técnica que no se usa tanto, que es para ver glicoproteínas, y la llamaron Eastern, pero ya por llamarla esa no es tan famosa. Pero Southern, Northern y Western, acuérdense que es correr en un gel, después pasar a un papel de nitrocelulosa o algo similar, y después detectar ahí. En el Southern, ADN con una sonda. En el Western, proteínas con un anticuerpo. Y en el Northern, ARN con una sonda. Pero el principio es el mismo casi. Bueno, ahora nosotros hablamos de esta transferencia de Southern, hablamos de la técnica de Fish, ¿sí? Y lo que tienen en común es que se produce hibridización, ¿sí? Cuando se hibridiza una sonda a una molécula, yo tengo que conocer parte de la secuencia, o sea, yo sé mi sonda qué nucleótidos tiene, ¿sí? Pero esa sonda se une a una molécula de ADN de la cual yo solo conozco una porción chiquitita. Yo puedo decir que donde se unió esta sonda, puedo decir los nucleótidos que tiene porque son complementarios a mi sonda, pero no sé el resto de la molécula. Yo con estas técnicas no estoy secuenciando una molécula, no estoy diciendo, bueno, tengo esta molécula de 200 nucleótidos. No puedo decir todos los nucleótidos, puedo decir solamente qué nucleótidos son los 10 que se pegaron a la sonda. El resto puede estar todo mutado y yo no saberlo. ¿Me siguen? Entonces, que se reconozcan secuencias complementarias es muy distinto a decir que se secuenció el ADN. Secuenciar el ADN es otra cosa, es decir, nucleótido por nucleótido, ¿cuál es la característica de ese nucleótido? Si es adenina, timina, citosina o guanina. Ahora vamos a ver una técnica de secuenciación que se llama método de Sanger, ¿sí? Porque es el que se le ocurrió, lo puso a punto, o método del didesoxído o método de terminación de cadena. El de Sanger no les dice nada el nombre, porque es el nombre del tipo. Pero del didesoxído y de la terminación de cadena sí les da idea de cómo es la técnica. Quizás algunos la conocen del CBC o de secundario incluso, pero acá la vamos a ver. Estamos acá ya en el punto de secuenciar. Bueno, para el método de didesoxi, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta lo que vimos antes, que cuando tenemos un
nucleótido trifosfato, ¿sí? Que va a formar parte del ADN, ¿sí? Tenemos 3 fosfatos, tiene la base nitrogenada, que puede ser adenina, citosina, guanina o timina, y tenemos un azúcar de 5 átomos de carbono que se llama en el caso del ADN como desoxirribosa, ¿sí? ¿Por qué desoxirribosa? No, en realidad es porque en el segundo no tiene oxidrilo. En el tercero tiene un oxidrilo. Que ese oxidrilo en 3' era fundamental ¿para qué? Para el enlace fosfodiéster. ¿Se acuerdan que este 3' oxidrilo hace el ataque nucleofílico? Yo esto ya no me acuerdo nada de verdad. Solo lo digo ataque nucleofílico. Ataca el fosfato. ¿Ustedes lo vieron eso? Sí. Bueno, esto es orgánica, si lo ven como química orgánica, es un ataque del oxidrilo 3' al fosfato en 5' y hacen la unión covalente. ¿Ven que se relaciona? O sea, para algo era orgánica. Entonces, acá están atando cabos, muy bien. Entonces, si yo tengo... Creo que como 2 clases venimos viendo lo mismo de mecanismo de reacción y también hablar de esto en la última teórica y nunca me había dado cuenta. Claro. Bueno, por eso traten ustedes cuando ven esto me suena de relacionarlo porque les facilita el estudio. Entonces, Sanger sabía mucho química orgánica, entonces sabía que este oxidrilo en 3' era importante. Si yo pongo un nucleótido, o sea, para que una cadena, yo tengo esta cadena de ADN, ¿no? Esta monocadena, ¿sí? Para que se sintetice la complementaria, porque además sabemos que es por complementariedad, si acá hay una guanina, ¿qué necesito? Una citosina, ¿sí? El oxidrilo en 3' de esta citosina va a atacar al fosfato que está en 5' de esta adenina, que es complementaria a la timina, y así a medida que van entrando nuevas bases nitrogenadas, van siendo atacadas por el oxidrilo en 3'. ¿Qué pasa si acá yo no tuviera el oxidrilo en 3', tuviera un hidrógeno? ¿Qué pasaría con la elongación de esta cadena que se está copiando? No se podría hacer la elongación, se frenaría. Entonces, en eso se basa el método, ¿sí? Si yo necesito tener un oxidrilo en 3' para que continúe la elongación de la cadena. Entonces, Sanger se basó en 2 características. Primero, que se sabían de la polimerización del ADN, que hacía falta un oxidrilo en 3' y que la polimerización era por complementariedad de bases. Si en el molde del ADN hay una timina, lo que se va a agregar es una adenina. ¿Sí? Eso es lo fundamental teórico que él sabía para diseñar este método. Entonces, ¿qué hizo él? Él dijo, bueno, vamos a poner en un tubito de ensayo, ¿sí? La molécula que yo quiero secuenciar en mucha cantidad, un montón de la molécula que él quería secuenciar. ¿Sí? Cortó, no importa cómo, metió un montón de esa molécula que él quería secuenciar en un tubito de ensayo. ¿Qué puso también? Puso, bueno, un buffer, una polimerasa, todo como para que esa molécula se genere la complementaria, ¿sí? Polimerasa puso muchos precursores, o sea, los nucleótidos puso, ¿sí? Desoxi-ATP, desoxi-CTP, desoxi-GTP y desoxi-TTP, que sería la química, ¿sí? Entonces, puso un pequeño cebador, porque las polimerasas siempre necesitan un pequeño cebador, y le dio la temperatura necesaria para que esa polimerasa empiece a polimerizar. Entonces, ¿qué hacía la polimerasa? Si leía que había una citosina, tomaba una guanina, ¿sí? Y la agregaba, ¿sí? Si leía que después había una guanina, ¿qué tomaba? Una citosina. La próxima era una adenina, ¿qué tomaba? Timina. Y así sucesivamente. Entonces, hasta acá era una polimerización del ADN normal. ¿Pero qué se le ocurrió a él? Poner una pequeña cantidad muy chiquitita, muy bajita, en poca proporción, en lugar de desoxi-ATP, poner didesoxi-ATP. O sea que aparte de no tener el oxidrilo en 2', que era lo normal, tampoco tenía el oxidrilo en 3'. Entonces, cuando puso solamente
DATP, ¿sí? DDATP, didesoxi-ATP. Cuando la polimerasa iba leyendo, ¿sí? Y llegaba a una timina, ¿sí? Tenía que tomar un ATP para seguir la cadena. Como el ATP normal estaba en mucha concentración, lo más probable es que tomara un ATP normal y seguía la secuenciación, seguía la polimerización. Pero en un momento, cuando aparece otra T, había una pequeña chance de que agarre este didesoxi. Entonces, ¿qué iba a pasar si agarraba el didesoxi con esa cadena que se estaba amplificando? Se frenaba ahí. ¿Sí? Como en el tubo de ensayo hay un montón de cadenas que se estaban amplificando al mismo tiempo, todas la misma secuencia que él quería secuenciar, al cabo de un tiempo él iba a tener moléculas que se secuenciaron completamente, otras moléculas que se frenó la síntesis acá, en esta cuando se agregó esta adenina, ¿sí? Otra molécula que se frenó la síntesis cuando se agregó esta primera adenina, ¿sí? Otra molécula que se frenó la síntesis cuando se agregó acá la tercera adenina. Entonces iba a tener moléculas de distintos largos, ¿sí? Siempre se cortaban cuando. ¿En qué base? En la adenina, porque en el tubito él había puesto solo didesoxi ATP, solo la A, didesoxi. ¿Me siguen hasta ahí? Sí. Bueno. Entonces después, ¿cómo siguió? Dijo, eso lo hago en un tubo, pongo didesoxi ATP. En otro tubo distinto también pongo un montón de las moléculas que yo quiero secuenciar, pongo la polimerasa, pongo los nucleótidos, le doy el buffer, todo lo que necesita, y pongo un poquito chiquito de didesoxi TTP. ¿Sí? En ese tubo, ¿qué iba a pasar? Se iba a ir polimerizando la cadena y cuando se tuviera que agregar una timina, podía pasar que agarre la normal y siguiera todo su curso, o que agarre una didesoxi y se corte ahí. ¿Sí? Otra cadena iba a seguir su curso normal y cuando tenía que agarrar la próxima timina, agarraba una didesoxi. ¿Sí? Y otras moléculas seguían su polimerización. ¿Me siguen? Bueno, en otro tubo se le ocurrió poner didesoxi CTP, ¿sí? O sea, citosina. Cuando la polimerasa leía guanina, iba a buscar una citosina. Había muchas chances de que agarre una normal, pero también pequeñas chances de que agarre la didesoxi y se corte ahí la cadena. Y lo mismo con didesoxi GTP. Entonces, ¿qué iba a tener en cada tubito? A ver, en este tubito que puso didesoxi ATP, ¿qué tiene? Una mezcla de moléculas de distintos tamaños que siempre terminan ¿en qué? En adenina. Acá que tenía una mezcla de moléculas de distinto tamaño que siempre terminan en timina. Acá en citosina y acá en guanina. Entonces, si él podía separar, si yo pudiera ver acá, si yo tengo escrita la secuencia, ¿sí? Yo de todas estas moléculas que hay acá, de todo esto de los 4 tubos, ¿cuál es la molécula más chiquitita? Esta, la primera que agarró adenina. Puso la adenina y se frenó la síntesis. Entonces, ¿yo qué puedo decir? Que en la secuencia molde, que era la que yo quería secuenciar, ¿qué había primero? No, timina. ¿Sí? La molécula que le sigue en tamaño, ¿cuál es? ¿Cuál? Esta, adenina, timina. Entonces, ¿qué puedo decir? Que si yo miro el tamaño de esas moléculas, veo la más chiquitita, la que le sigue, era una timina, entonces en la molde, que era la que yo quería secuenciar, ¿qué había? Adenina. Y así voy viendo el tamaño de estas moléculas. Yo acá lo tengo escrito, ¿sí? Sanger no lo tenía escrito. ¿Cómo podía distinguir las moléculas por tamaño para saber cuál era el orden de la secuencia? Por una electroforesis que vimos recién nosotros. Entonces, él corría una electroforesis ¿de qué va a poner? ¿De poliacrilamida o de agarosa? Poliacrilamida porque son moléculas muy chiquititas y aparte yo quiero distinguir entre un nucleótido de diferencia. Entonces, él corría todo en un gel, ¿sí? Acá lo vemos, corre el tubito A en un gel. ¿Sí? Entonces se encuentra una molécula muy chiquitita, otra más grande y otra mucho más grande.
El tubito de al lado, que era el que tenía timina didesoxi, encuentra una molécula un poquito más grande que la primera, ¿sí? Otra de este tamaño, otra de este tamaño. Entonces, leyendo así de abajo para arriba, por orden de tamaño de las moléculas, él puede decir, acá se cortó en A, acá en T, acá en G, acá en T, de vuelta. Ven, va escribiendo acá al lado el tamaño de las moléculas en orden. Y entonces ahí va a tener el orden de la secuencia complementaria a la que le interesaba. Después simplemente tiene que escribir la complementaria y le está diciendo la secuencia que él quería secuenciar. Entonces acá se secuencia, él sabe base por base lo que pasó. Entonces se puede aislar, por ejemplo, el ADN genómico de una persona que tiene una enfermedad genética, secuenciarlo y saber si se cambió solo un nucleótido, lo puedo saber con esta técnica. Que si yo lo hibridizara con una sonda, como se pegan 10 nucleótidos, por ahí hay uno distinto y se pega igual la sonda por complementariedad. ¿Vamos bien hasta ahí? Así es como, yo tenía una foto de una, bueno, de una, ¿lo entendiste? Estaba por perder, pero no entendía, claro, porque como ya en esta foto está puesto así, como que el peso molecular, como que cada compuesto tiene un peso molecular especial. En realidad, asumo que acá se siembran. Se sembrase el tubo A en una calle. Entonces, todas esas terminaron en A. Claro. Y ves el tamaño. Si la más chiquita terminó en A, la que le siguen también, se siembran 4 calles. Entonces vos vas viendo el tamaño y lo vas a escribir. Acá no se diferencia de una base a otra. Se ve, y yo tenía la foto, no sé qué le pasó, pero se ve así más o menos. Así se ve, mira, esto, así se ve. De acá a acá. Te tenés que poner, y viene decir, la más chica es la A, después le sigue la T, después la G. Si te corre un poco torcido, te mordes el ojo, pero bueno. En realidad eso fue como, se hizo, no me olvidé de traerlo, pero por ahí la traigo para el jueves. Yo tenía una autorradiografía de un chico de la cátedra que lo hizo hace como 15 años, hizo para secuenciar, y es así, como que tenía una radiografía, la abrís y todas cositas, y después se tuvo que poner a ver el orden, ¿sí? Ahora, esto evolucionó mucho, y en lugar de, bueno, y además esas didesoxi estaban marcados, ¿no? Para que los pueda ver, marcados radiactivamente. Ahora evolucionó, estos didesoxi se marcan con fluorescencia, entonces uno puede correr todo en la misma calle y ver si es azul, verde, rojo, ¿sí? O también lo puede pasar por una máquina secuenciadora que al mismo tiempo hace una electroforesis capilar, que esa técnica la van a ver en documental. Es una electroforesis y va saliendo la muestra por orden a un detector que va diciendo adenina, timina, citosina, guanina, según el color que sale. Y entonces se ve así y se anota la secuencia. Bueno, y ya la máquina te dice, tu secuencia era esta, no hay que estar mirando el pero yo les digo cómo surgió la técnica para que sea más fácil de comprender el fundamento. Bueno, hasta ahí vimos todas estas cosas, desnaturalizar, renaturalizar, hibridizar, secuenciar. Ahora nos falta clonar. Clonar es más complejo. ¿Saben qué es clonar? Yo les digo, clonaron, algo que se clonó. La oveja Dolly. Mirá, no había nacido cuando clonaron la oveja Dolly. Yo estaba empezando la carrera. No, ya cuando empecé ya estaba la oveja, ya se había muerto. No soy tan vieja. Bueno, la oveja Dolly, ¿qué es clonar? ¿Qué hicieron con la oveja Dolly? Tenían una oveja, hicieron una copia de la oveja. También se habló de clonar perros, ¿sí? Clonar caballos, ¿sí? Pero clonar es aislar algo y amplificarlo. Yo puedo hablar de clonar una molécula de ADN muy chiquitita hasta clonar una oveja, como dijo ella, o clonar bacterias. Si yo las bacterias las hago duplicar, como se duplican, digamos, no se adquiere variabilidad, cada copia de una bacteria es un clon de la bacteria que le dio origen. Entonces ahí también estoy hablando de clones.
es tener muchas copias idénticas de algo, que puede ser una molécula de ADN o puede ser un individuo simple o un individuo complejo. En el contexto de esta clase, cuando hablemos de clonación, vamos a hablar de obtener muchas copias de una molécula de ácido nucleico, ¿sí? Esa clonación de una molécula de ácido nucleico se puede hacer de dos formas, ¿sí? Una es insertar el fragmento de ADN en un vector, que ahora vamos a ver qué es, y mediante la reacción en cadena de la polimerasa, la PCR. ¿Le suena la PCR? ¿De dónde le suena? De la pandemia, claro. Ahora, dar teórico después de la pandemia es otra cosa, que antes no sabían qué era. Ahora ustedes saben que se usaba la PCR ¿para qué? Para saber si tenías el virus. ¿Y cómo se hacía? No es que uno decía virus y el virus te saludaba, ¿sí? Teníamos que ver con una técnica un fragmentito de ADN que tenga el virus, que no lo tengamos nosotros, o sea, que sea exclusivo del virus, lo amplificábamos un montón por PCR y lo detectábamos. Entonces decían, usted tiene el virus, porque se amplificó ese pedacito de ácido nucleico que está solo en el virus, no en el humano. Entonces ahí sabíamos exactamente. Se sacaban muestras de células nuestras, de nuestro epitelio, que estaban infectadas con el virus, se extraía todo el ARN mensajero de esas células y se amplificaba por PCR, que ahora vamos a ver la técnica, una secuencia específica, ¿sí? Porque si yo amplifico una secuencia que está en el virus y está en el humano, sí, daría todo positivo. Bueno, entonces vamos a ver la reacción en cadena de la polimerasa, que igual les aclaro que la van a ver en el taller 3, ¿sí? Bien en detalle. Entonces, ¿quiénes van a dar promo? Yo ahora en el promo, no, esto les digo, bueno. ¿Cómo es la reacción en cadena de la polimerasa? Yo para amplificar algo por PCR, puedo no conocer la secuencia que voy a amplificar, pero tengo que conocer sí o sí los extremos de esa secuencia. Algunos pares de base de los extremos, 10, 20 pares de base tengo que conocer de los extremos. ¿Por qué? Porque esta técnica se basa en separar el ADN doble cadena. ¿Cómo lo separábamos? Con calor. Entonces, caliento a 94 grados, se separan las hebras. En ese momento se baja la temperatura a 58. ¿Qué pasaría con esas hebras si bajo la temperatura? Se vuelven a unir. Pero antes de eso, yo le metí un montón en mucha cantidad, cosa que sea más probable que se unan a mi secuencia, a que las dos cadenas se vuelvan a unir entre sí. Mucha cantidad de unos primers o cebadores, ¿sí? Que están diseñados para que uno se una acá, ¿sí? En 3' de la molécula que yo quiero secuenciar y el otro en el 3' de la molécula complementaria, ¿sí? Yo quiero secuenciar ¿sí? Este ADN doble cadena. Separo las moléculas y le pongo un primer, que es una secuencia complementaria a esta zona y una secuencia complementaria a esta de acá. En el medio hay polimerasa, ¿sí? Y le pongo los desoxi ATP, GTP, TTP, CTP, le pongo magnesio, todo lo que necesite esa enzima para polimerizar. Entonces, acá la polimerasa se va a parar acá y va a polimerizar de 5' a 3' para allá, y acá se va a parar acá y va a polimerizar de 5' a 3'. Y voy a tener, al final del primer ciclo, esta molécula monocatenaria que era la original, ¿sí? Hibridizada con una molécula nueva que se generó en el tubito, ¿sí? Al siguiente paso, ¿qué voy a hacer? Voy a repetir, voy a calentar de nuevo. Ahora las moléculas que se van a separar van a ser 4 ya, ¿sí? Estas 4, estas 2 y estas 2 se van a separar. Voy a tener 4 fragmentos que se van a unir a los primers. Bueno, en la primera, sí. Caliento y enfrío y te vengo después. ¿Cómo? En la primera. Calentás, después te enfriás para que se peguen los primers. Después subís un poquito la temperatura para que nada esté pegado específicamente, y ahí empieza a actuar la polimerasa,
¿sí? Pero de ahí, primero que algún teníamos. El ADN simple cadena, no sé en qué parte. O sea, dice que calentábamos. Calentamos y obtengo el ADN monocatenario. Entonces, cuando lo vuelvo a bajar la temperatura, se podría volver a pegar, pero como le metí muchos de los cebadores, hay más chance de que se unan los cebadores. Sí. Bueno, entonces, si yo veo, este es al final del primer ciclo, ¿sí? Fíjense acá en la compu. Terminó el primer ciclo, tengo esto. Empiezo el segundo ciclo, empieza de vuelta calentando a 94 grados, entonces se separan todas las cadenas, que hasta ahí tenía 4. Bajo la temperatura para que se unan los primers y la polimerasa polimeriza. Entonces, esta polimeriza para allá, esta para acá, esta para allá, y así voy teniendo, acá ya tengo 4 moléculas de ADN doble cadena. Vuelvo a calentar, se separa en 8, ¿sí? Y así, infinidad de veces. Entonces obtengo millones de copias. ¿De qué? De toda la molécula de ADN que había en el tubo, no, solo de este fragmento que queda delimitado por los primers, ¿sí? Un primer se llama forward y el otro reverse. Lo que queda en el medio es lo que se va a clonar. Entonces voy a tener en ese tubito de ensayo un montón de clones. Ahora bien, el que ideó esta técnica lo hizo, dijo, bueno, separo las cadenas, ¿sí? A 90 grados. Le pongo los primers bajo la temperatura. Ahí actúa la polimerasa. Si la polimerasa fuera una polimerasa normal, cuando vuelvo a subir a 94 grados, ¿qué le pasa a esa enzima? Se desnaturaliza, claro, deja de funcionar porque a 94 grados no resiste una enzima que saqué, por ejemplo, de una bacteria o de un individuo que vive a 37 grados. Entonces yo en cada ciclo tendría que abrir el tubito, poner enzima nueva, porque cuando lo subí a 94 se me desnaturalizó. Entonces, primero que sería carísimo, porque tener enzima pura es muy caro. Y segundo que si hago 30 ciclos, en cada ciclo, cada 2 minutos, tengo que estar abriendo el tubito y poniendo enzima nueva. Entonces, esta técnica fue posible gracias a que al que se le ocurrió esto, dijo, no, para no estar poniendo enzima cada vez que suba a 94 grados, dijo, yo había leído sobre unas enzimas de unas bacterias que vivían en unos geysers. ¿Saben los que son geysers? Son unas zonas de la Tierra donde hay agua prácticamente a ebullición, a 100 grados. ¿Sí? Yo leí una vez un paper, dijo el tipo, así, porque un sábado que no tenía nada que hacer, me puse a leer un paper y leí de unas bacterias que vivían a esa temperatura. Entonces, se contactó con el investigador que había descrito eso, que era Brook y Fries, ¿sí? Que habían descubierto, estando de paseo en un parque nacional en Estados Unidos, en Yellowstone, eran 2 biólogos, estaban de paseo y cuando llegaron a estas zonas había un guía que dijo, los colores tan llamativos de estas zonas de geysers son por las bacterias que están ahí. Estos investigadores dijeron, ¿cómo las bacterias? Viven ahí a 94 grados y como cuando uno es investigador todo el día, las 24 horas del día. A ellos se les prendió la lamparita y dijeron, si ahí hay bacterias, deben ser bacterias que están muy adaptadas a vivir a esas temperaturas. Entonces pidieron un proyecto, se los aprobaron, les dieron la plata y se fueron de excursión ahí a tomar muestras para obtener estas bacterias. Y efectivamente eran bacterias que vivían y resistían esas temperaturas. En el momento ellos lo describieron como algo llamativo, ¿sí? Esas bacterias se llaman extremófilas, son bacterias que viven en condiciones extremas, por ejemplo a 95 grados, o en la Antártida. Acá en la facultad hay unos grupos que van a la Antártida a estudiar bacterias que viven al contrario, a 0, a menos 10, a 20. También cualquier bacteria estaría congelada, pero estas bacterias tienen adaptaciones. Entonces, estudiando esas adaptaciones, se pueden conocer procesos que por ahí en este momento estos 2 investigadores simplemente lo describieron y no se les ocurrió para qué podía servir. Pero después, el que inventó la PCR dijo, si tengo una polimerasa que resiste 94 grados, yo pongo una vez la polimerasa en el tubito y después nada más subo y bajo la temperatura y va a funcionar. Y de hecho funcionó.
Eso se los digo porque a veces uno investiga cosas y es el saber por el saber mismo. Dicen, bueno, no sirve para nada. Por ahí en 10 años sirve para un montón. Miren la PCR, lo que fue en la pandemia, si no se hubiera podido diagnosticar en unas horas. Hubiera sido un desastre, porque nadie se hubiera aislado si tardaba 3 días el diagnóstico, ¿sí? Entonces, todo esto son conocimientos que se van sumando uno arriba de otro y a veces parece que no sirve para nada, por ahí en 20 años sirve, por ahí en un año. Por ahí realmente eso no llevó a nada, pero otras cosas sí. Y bueno, y así como hay bacterias, acá les digo, ahí en la Antártida, hay bacterias que crecen en las salinas y sirven, por ejemplo, para procesos, no sé, en la industria. Se fabrica algo y en un proceso hay que bajar la temperatura un montón, no sé, para algo de alimentos, y bueno, estas bacterias que resisten sirven en ese momento, o con mucha salinidad, no sé, en la industria láctea o para algo, esas son importantes, esas bacterias. O bacterias que crecen por ahí en el petróleo o en algo contaminado, servirían para por ahí degradar petróleo si se derrama en un cauce de agua. Entonces pongo esas bacterias que viven ahí, que comen petróleo y limpian el agua. Cosas así. Bueno, entonces, acá tenemos el resumen de la técnica de PCR, que ya les digo, igual la van a ver bien en el taller 3. Hay ciertas consideraciones para hacer los primers. Los primers me conviene que se peguen rápido a mis moléculas, o sea que cuando yo bajo, a ver si esto vamos a conectar con lo del principio de la clase. Yo voy bajando la temperatura de 94 a 58. Yo quiero que los primers se peguen rápido, a temperaturas más bien altas. ¿De qué tienen que estar más bien hechos? ¿De AT o de GC? De GC, porque de GC yo necesitaba más temperatura para separarlos. Entonces acá, al revés. Entonces los primers tienen que tener cierto contenido de GC. Si yo los hago todo de adenina, timina, los primers, voy a tener que bajar tanto la temperatura que se va a terminar pegando de vuelta las dos cadenas que acababa de separar. Ven que todo se va uniendo con lo que vimos al principio. Bueno, entonces esta era una manera de clonar en un tubo de ensayo, ¿sí? Sin un organismo viviente, solamente tomé la polimerasa de la bacteria y nada más. Ahora vamos a ver, bueno, esto es un resumen, fíjense, luego de 20 a 30 ciclos, tengo millones de copias de la molécula que a mí me interesaba. Entonces, el virus, que yo por ahí tenía el virus, me había infectado 10, 20 células, yo lo detecto igual porque lo amplifiqué un montón. Obviamente, cuando me toman la muestra hay muchas más células mías que del virus, mucha cantidad de ADN mío que del virus. Pero así, con esta amplificación específica, lo logramos detectar. Y otra forma de amplificar, o sea, de clonar un fragmento de ADN, es insertando el fragmento en un vector. ¿Qué es un vector? ¿Saben lo que es un vector? No de matemática o física, no. Un vector. Por ejemplo, el vector del virus del dengue, ¿saben cuál es? El mosquito. ¿Qué hace el mosquito? Toma el virus y lo lleva a otra persona que no tenía el virus. Entonces el vector es el que lleva ese fragmento de ADN de un lugar a otro. Acá sería lo mismo, ¿sí? Los vectores son elementos genéticos autorreplicativos que permiten la incorporación de ADN, ¿sí? Y su amplificación en una célula. Vectores hay muchos tipos, pueden ser virus, pueden ser cósmidos, cromosomas artificiales o plásmidos. Plásmidos son los que yo les nombré al principio, son con los que nos vamos a quedar. Les nombro los otros nada más para que sepan que los únicos vectores no son los plásmidos, pero solo vamos a ver los plásmidos. Entonces, ¿qué era un plásmido? ¿Se acuerdan? Una molécula de ADN circular, autorreplicativo, o sea, se podía replicar solo en la bacteria, independiente del cromosoma bacteriano. Entonces, esos plásmidos se tomaron de la naturaleza, ¿sí? Y se comenzaron a utilizar. ¿Por qué? Para clonar un fragmento de ADN yo tengo que tomar el vector autorreplicativo, o sea, el plásmido, ¿sí?
y lo tengo que unir a un fragmento de ADN que yo quiero clonar. ¿Cómo lo puedo unir? Ya se los dije también en la clase. Con endonucleasa, ¿se acuerdan de las endonucleasas de restricción? Si yo corto el plásmido y tengo el fragmento que yo quiero clonar, también con los extremos cohesivos con los que corté, o sea, de la enzima con la que corté el plásmido. Si los uno, se me une el plásmido con el fragmento que me interesaba. Y lo que obtengo es un plásmido recombinante, porque tiene ADN de dos orígenes distintos. Del plásmido original y el que yo metí, que puede ser cualquier cosa. Ese ADN recombinante se replica en una célula huésped, o sea, ese plásmido lo meto en una bacteria, se va a replicar y la bacteria se va a dividir, entonces se van a hacer millones de copias de ese plásmido y entonces millones de copias del ADN que a mí me interesaba, y después tengo que aislarlo y listo, ya tengo amplificado ese ADN, pero en lugar de amplificarlo por PCR en un tubo de ensayo, lo hice en un Erlenmeyer con bacterias. Ahora vamos a ver paso por paso. Bueno, esto del ADN recombinante ya habíamos visto que era. El vector de clonación plasmídico es la molécula circular de ADN autorreplicativa, ¿sí? Que tiene ciertas secuencias. Para que yo pueda meterle un pedazo de ADN que se duplique, elegirlo, todo, tiene que tener algunas secuencias, ¿sí? Lo más importante, porque yo dije cómo iba a hacer para unir ese plásmido al ADN que me interesaba. Lo voy a cortar con enzimas de restricción, ¿sí? Lo corto, por ejemplo, con la enzima EcoR1. Entonces, ¿qué tiene que tener el plásmido? La secuencia que reconoce la enzima EcoR1. Entonces, lo corto, ¿sí? Acá tengo el plásmido cortado con EcoR1 y le quedan los extremos cohesivos. Por otro lado, tengo el ADN que a mí me interesa amplificar, que no importa cómo, lo logré tener con los extremos acá, que reconoce la EcoR1 a ambos lados. Entonces, cuando incubo esta molécula con EcoR1, también la corta y me deja los extremos cohesivos, ¿sí? ¿Lo ven? Cuando junto los dos y les pongo una ligasa, se forma el plásmido recombinante, o sea, el plásmido original con el pedacito de ADN que a mí me interesaba, ¿sí? Ese plásmido, entonces, yo les dije que tenía que tener el sitio de corte para EcoR1, ¿sí? En general, los plásmidos ahora se sacaron de bacterias, pero ahora se compran comercialmente. Uno le compra a una empresa un plásmido con las características que uno tiene. Casi como cuando uno va a comprar, no sé, un horno, que dice quiero que tenga una luz, que un timer, que se programe solo, bueno. O sea, la tecnología de los plásmidos avanzó tanto que uno puede pedir casi cualquier cosa a gusto, ¿sí? Pero sí o sí los plásmidos para clonar ADN tienen que tener tres cosas, ¿sí? Cuando yo les pregunte qué tiene que tener fundamentalmente un plásmido para clonar ADN, ustedes me tienen que responder estas tres cosas fundamentales. Después se lo puede adornar con lo que uno quiera, pero tres cosas tiene que tener. Primero, un lugar con secuencias de sitios de corte de enzima, porque yo el plásmido lo quiero cortar y meterle un ADN, ¿sí? Entonces, yo puedo tener un plásmido que es reconocido por EcoR1, otro plásmido por FIN3, pero es mejor si el plásmido tiene muchos sitios de corte, entonces yo puedo usar el mismo plásmido con muchas enzimas. Entonces, el plásmido lo que tiene es una zona que se llama poliligador, o polylinker en inglés, que miren acá en la diapo, ¿sí? Que es una zona del plásmido con secuencias reconocidas por un montón de enzimas de restricción. Entonces yo compro ese plásmido y uso la enzima de restricción que quiero, ¿sí? EcoR1, FIN3, MAMH1, la que... Entonces el plásmido tiene que tener un poliligador. Después dijimos que era una secuencia de ADN autorreplicativa, que se replicaba independiente del cromosoma de la bacteria. Entonces tiene que tener un origen de replicación, ¿sí? Y lo más raro, o de lo que todavía no hablamos, ¿sí?
Es cuando yo quiero saber si una bacteria, vieron que yo les dije, acá les dije, armo el plásmido recombinante, lo corto, le pongo el ADN que me interesa y después lo tengo que meter en una bacteria para que esa bacteria se duplique y se duplique mi plásmido. Yo tengo que poder reconocer a las bacterias que incorporaron mi plásmido de las que no. Entonces, para eso necesito tener una forma de seleccionar las bacterias que tienen mi plásmido, distinguirlas de las que no tienen mi plásmido. Entonces, eso se hace con esta secuencia que tiene el plásmido, que tiene que tener un gen de selección. La tercera secuencia importante de un vector de clonación es un gen de selección. El más común en bacterias es ese gen de selección que le da resistencia a un antibiótico. ¿Sí? ¿Me siguen o se marean? Si yo tengo bacterias, ¿sí? Un conjunto de bacterias, que si le pongo ampicilina se mueren, ¿sí? Y a esas bacterias le meto mi plásmido, el plásmido le da la característica, le da la posibilidad de generar una proteína que se llama beta-lactamasa, que rompe a los antibióticos beta-lactámicos, como la ampicilina. La bacteria que tomó mi plásmido, cuando yo le pongo ampicilina, ¿qué va a hacer? Se va a sobrevivir, ¿sí? Porque tiene la resistencia al antibiótico. Entonces, las que no tienen mi plásmido se van a morir, las que tienen mi plásmido van a vivir. Entonces, esa es una manera de seleccionar las bacterias que incorporaron mi plásmido. Entonces, las tres secuencias son el poliligador, el origen de replicación y un gen de selección que le da resistencia a algo, ¿sí? A la ampicilina. Eso es el más común. Bueno, entonces, yo acá tenía mi plásmido, ¿sí? Lo corté con EcoR1, el fragmento de ADN que me interesaba lo corté con EcoR1, lo junté y tengo mi plásmido recombinante, ¿sí? ¿Qué voy a hacer con ese plásmido recombinante? Lo voy a juntar con bacterias para que esas bacterias se transformen. La transformación es la incorporación de ADN externo por parte de células procariontes. Entonces, quiero que las bacterias se transformen. La bacteria, todo bien, que le doy un plásmido, pero ¿se acuerdan que les dije que en general la bacteria no quiere que le entre ADN exógeno? Entonces las bacterias son resistentes a que les entre ADN exógeno. En el laboratorio lo que se hace es hacer a esas bacterias competentes, más proclives a incorporar un plásmido. Eso se puede lograr con cloruro de calcio, con algunas modificaciones químicas del medio, hacer que la bacteria incorpore más plásmido de lo que incorporaría normalmente y con eso favorecer la transformación. Para transformar la bacteria se puede incubar con polietilenglicol que desestabilice la membrana de la bacteria, o con electroporación, que son pulsos eléctricos que se le dan a la bacteria o a las células para que la membrana se desestabilice y entre ese ADN. O sea, no es tan fácil que el ADN, ¿sí? Las bacterias que se van a transformar cuando yo hago la transformación o cuando lo intento, por ahí es 1 en 10.000. Yo le pongo un montón de plásmidos, voy a tratar de que entre a la bacteria, pero no va a ser tan fácil, ¿sí? Pero algunas van a incorporar ese plásmido. ¿Cómo las voy a distinguir de las que no lo incorporaron? ¿Cómo? Hacen los binários. Poniendo antibiótico. Entonces, las bacterias que tienen el plásmido, fíjense acá, aparte, ese plásmido, aparte de la molécula que a mí me interesa, que es la violetita, tienen la resistencia a ampicilina. Entonces le pongo ampicilina y las que no incorporaron el plásmido se mueren. Las que lo incorporaron siguen viviendo. Ya terminamos casi, ¿eh? Entonces, ese plásmido se va a replicar en la bacteria, ¿sí? Porque era autorreplicativo, ven que pasa de tener una copia a tener 3, y además la bacteria se va a duplicar también. Entonces voy a tener un montón de plásmido. Esta es una fotito
de una placa con bacterias transformadas. Ven que los puntitos blancos son bacterias que yo sembré ahí, cuando se siembra está lleno de bacterias, pero como tiene ampicilina, solo sobreviven las que tienen el plasma. Y esas bacterias, cuando se van duplicando, forman una colonia así como un puntito. En ese puntito hay millones de bacterias. ¿Sí? Se llega a ver porque cae la bacteria en ese agar, queda inmóvil, se duplica, se duplica, se duplica y se va formando una colonia. No sé si vieron alguna vez bacterias, plaquitas con bacterias crecidas. A veces en la secundaria se hace un TP o la vieron en otro lado. ¿Sí? Se ve así. Si yo tomo una de esas colonias, ¿sí? Cada una de esas colonias viene de una sola bacteria, o sea, son clones de bacterias. Tomo esa colonia, la pongo en un medio líquido y la hago crecer todavía más, estoy cada vez amplificando más mi ADN, clonando más mi ADN. Sí, entonces, acá esta sería la colonia formada, cada uno de estos puntitos blancos es esto, un montón de bacterias que pudieron crecer. Las tomo, las hago amplificar aún más en un Erlenmeyer líquido y tengo una cantidad muy elevada de copias del plásmido. ¿Sí? Ese plásmido después se puede purificar, lo puedo volver a cortar y obtener el ADN que yo quería clonar. ¿Sí? Acá les muestro una plaquita control sin ampicilina. Fíjense, sin ampicilina la cantidad de bacterias que se sembraron es un montón. No sé si de ahí se ve, si acá se ve como se dice cuando está así una placa como que parece un césped, todo sembrado, ¿sí? Pero con ampicilina vemos que solo unas poquitas adquirieron el plasma. Entonces, la eficiencia de transformación no es alta. O sea, la eficiencia de transformación es cuántas de esas bacterias que yo les quise incorporar el plásmido lo incorporaron. Y además tienen que tener en cuenta que también hay eficiencia de ligación. ¿Se acuerdan acá al principio cuando yo hacía mi plásmido recombinante? No se los dije en este momento para que no se mareen, pero yo cortaba el plásmido, si corto el plásmido, se abre, ¿sí? Corto el ADN que me interesa con la misma enzima y me quedan los extremos cohesivos, ¿sí? Lo junto y se pegan, todo muy lindo, pero este plásmido hay una proporción que también se vuelve a cerrar sin incorporar nada. ¿Sí? Eso es para que lo tengan en cuenta. Que no, acá el plásmido, acá yo abro el plásmido, tengo mi fragmento de interés y en el mejor escenario, este fragmento se une acá y se cierra. ¿Sí? Pero también puede ser que este plásmido solo, sin incorporar esto, se vuelva a cerrar, porque estos extremos cohesivos también son complementarios. Lo acabo de abrir, se puede volver a cerrar. Cuando este se vuelva a cerrar, va a quedar así, como este, sin ser recombinante. Y cuando se incorpora una bacteria, también le va a dar resistencia. Entonces yo después de hacer todo esto, tengo que ver cuál de esas bacterias que sobrevivieron tienen el ADN que a mí me interesa. Pero eso no lo vamos a ver en esta clase. Bueno, les digo una cosita más para avanzar. Hasta ahora yo les hablé todo de estos plásmidos y bacterias. Pero por el tamaño de las moléculas que yo puedo querer amplificar, por ahí con una bacteria no me alcanza para clonar ADN. Entonces quiero usar células un poco más complejas o más grandes, por ejemplo, células eucariontes, células de levaduras, células de insectos. Entonces hay plásmidos que se llaman plásmidos vectores lanzadera, que tienen secuencias como las que vimos recién, el procarionte, pero también tienen secuencias que le permiten duplicarse y mantenerse en células eucariontes. ¿Ven este ejemplo de vector lanzadera? Tiene lo mismo que vimos recién, el poliligador, el origen de replicación en procarionte, la resistencia a ampicilina, pero además tiene esto, que es el ARS, que es la secuencia de replicación autónoma para levaduras, o sea, cuando este plásmido entre en una levadura, se va a poder replicar. También tiene esta zona de centrómero, que es lo que permite segregarse independientemente de los cromosomas de la levadura.
y tiene esta región que es URA3, que es un marcador de selección en eucariontes, ¿sí? Que es para usar en levaduras, que las levaduras no pueden producir uracilo, entonces hay que agregárselo al medio de cultivo, pero si esas levaduras adquirieron mi plásmido, pueden sobrevivir sin uracilo. Entonces yo, para saber cuál tiene el plásmido y cuál no, así como en bacterias le ponían ampicilina, lo que hago con las levaduras es hacerlas crecer sin uracilo. Las que sobreviven es porque incorporaron mi plásmido que tiene la secuencia para las proteínas que necesita para sintetizar el uracilo. ¿Sí? Bueno, y una cosita más para dejar abierto para el jueves, ¿sí? Hasta ahora hablamos de estos plásmidos para clonar ADN, para tener muchas copias de ADN, ¿sí? Porque es lo que veníamos viendo. ¿Qué pasaría si yo al plásmido, en lugar de querer clonar el ADN, lo que quiero es que ese plásmido exprese la secuencia de ADN que yo le metí? ¿Sí? Se podría, ¿sí? En ese caso, se llama vector plasmídico de expresión. Y además de todo lo que ya vimos, ¿sí? Fundamental, ¿qué tiene que tener un vector plasmídico de expresión? O sea, yo lo que quiero es, fíjense acá al costadito, tenemos el plásmido, ¿sí? Lo corto con una enzima de restricción, tengo el fragmento que me interesa, se lo agrego al plásmido, y ahora lo que cambia es que en lugar de querer duplicar mucho ese ADN, yo quiero que se exprese esa proteína, esa secuencia de ADN pase a ARN mensajero y a la proteína. Entonces quiero producir proteína. ¿Qué necesito que tenga? Ustedes vieron regulación de la expresión génica. ¿Qué necesita un gen para que se exprese? Bueno, factores de transcripción que se van a unir ¿a dónde? Al promotor o a las secuencias específicas. Entonces, si al plásmido que vimos antes, si este es el mismo que vieron antes, que tiene el origen de replicación, el marcador de selección y el poliligador, le agrego acá antes del poliligador un promotor, ¿sí? Puedo hacer que la maquinaria de la bacteria, de la célula donde lo metí, empiece a producir esa proteína para la cual secuencia el ADN que le acabo de agregar, para la cual codifica el ADN que le acabo de agregar, ¿sí? En la gráfica, cuando hay un promotor, se lo grafica así como con una flecha, ¿sí? Quiere decir que ahí adelante hay un promotor. Entonces, si yo a esa bacteria, en lugar de ponerle un ADN cualquiera que yo quería amplificar, le pongo un ADN que codifica, por ejemplo, para insulina, la bacteria, cuando yo le indique que se active ese promotor, ¿qué va a producir la bacteria? Insulina. Y le puedo poner la secuencia de la insulina humana. Entonces, ¿qué va a producir la bacteria? Un montón de insulina humana. Puedo tener un Erlenmeyer así, otro así, todo produciendo insulina humana. Que de hecho fue la primera hormona recombinante que se usó. Fue como en el 78, por ahí, 79, 80, que se produjo insulina humana recombinante, porque se la produjo en bacterias, pero si uno la ve, es la secuencia de la humana. Ahora vamos a dejar, la insulina antes se tenía que o sacar de cadavéricos, ¿sí? O usar de cerdo. Pero la insulina de cerdo tiene 2 aminoácidos de diferencia con la humana. Entonces, a la larga, los diabéticos reaccionaban contra esos 2 aminoácidos porque era algo extraño. Entonces, se terminaban haciendo resistentes a la insulina. Cuando se inventó esto, o sea, se le ocurrió a alguien hacer todo esto, fíjense todos los que tuvieron que... todo, el que estudiaba los plásmidos, porque sí, todo eso se fue juntando y se generó este conocimiento. Y a alguien se le ocurrió, ponerle a la bacteria la insulina. Y la produjo, la purificaron, secuenciaron la proteína, le hicieron todas las pruebas y era insulina. Ahí, bueno, se revolucionó todo. Y la clase que viene vamos a seguir con esto, porque ahora ya están un poquito cansados. Bueno, entonces, las secuencias fundamentales que tiene que tener un vector plasmídico de expresión son las de clonación más un promotor. Nos quedamos ahí. La clase que viene vemos un poquito más.